¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta bella noche aquí en El Corresponsal, después de recibir el pase con Gustavo Tubio, Valeria San Pedro y todo el equipo. Noche intensa, por supuesto, vamos a tener aquí. El entrevistado central de la noche va a ser Jaime Durán Barba. Y cuánto para hablar, ¿no? De la realidad política argentina, de lo que está pasando tanto en lo que yo llamo no tan juntos por el cambio, como también en lo que llamo el frente de todos contra todos. Vamos a ver cómo es el panorama político en un fin de semana muy especial, porque mañana se larga el calendario electoral. Si bien ha habido elecciones en intendencias y demás, pero mañana ya entramos con elecciones determinantes en cuanto a poder territorial. Se vota en Neuquén y en Río Negro. Vamos a estar con Javier Lozano, que junto con Marcos Barroca van a estar cubriendo con todo detalle mañana esta elección de impacto político en estas dos provincias argentinas. Así que esta es la propuesta que tenemos para compartir con todos ustedes en esta intensa noche del Corresponsal, noche que comienza, como siempre, con la reflexión editorial del día de la fecha. El dato de la realidad dura es el 7,7% de inflación. Todo lo demás son palabras. Esta cifra catastrófica representa no solamente el fracaso del gobierno. Ustedes me vienen escuchando a mí, como a tantos otros, hablar de fracaso de este gobierno desde hace 2 años largos. Nos vienen escuchando pronunciar el fracaso. Era muy fácil de pronunciar. No era ninguna ciencia de altísimo nivel pronunciar que este gobierno iba a fracasar. El tema es el costo del fracaso. Y el tema es la imposibilidad de superar el fracaso. Estos son 2 puntos muy importantes sobre los cuales me quiero centrar en el contexto de lo que hemos vivido en esta semana de locos. Esto vamos a estar hablando con Jaime Durán Barba, precisamente, ¿no? La pelea dentro de la oposición con mayor posibilidad de llegar a ganar la elección, dentro del frente de todos contra todos, e inclusive dentro de lo que está pasando con Milei. Entonces, esta semana, lo que representa además el 7,7% de inflación es la disociación entre la política y lo que vive la gente. Porque, fíjense ustedes, en el gobierno no se habló del 7,7%, se habló un poquitito recién ayer y se dijeron cosas absolutamente disparatadas, ¿no? Como la que ha dicho la inefable portavoz presidencial, ¿no? Que se ha transformado en un Niágara de decir cosas sin sentido, banalidades, lugares comunes, giros inentendibles y la búsqueda de ver cómo se hacen a un lado de una realidad que les toca y que nos perjudica todos los días. Pero también dentro de lo que es Juntos por el Cambio, lo que se ha visto es la discusión interna política sin que estuviera el asunto de lo que es la inflación como tema central. Y este momento genera dentro de la ciudadanía una enorme desilusión. Porque hay un punto muy importante para analizar y para tomar como punto de partida. En estos 40 años de democracia, con sus más y con sus menos, estuvieron todos. Por supuesto, el que más estuvo es el peronismo, principal responsable de los males del país, pero no el único. Pero el tema es que los otros tampoco pudieron encontrar la solución a un problema clave del país, como es el de la inflación, que tiene que ver ni más ni menos con 2 asuntos que forman parte o que representan la tragedia argentina: la pobreza y su circunstancia. Porque todos somos
todos somos cada día más pobres. Por supuesto, los pobres mucho más. Con lo que esto representa ya explicado hasta el hartazgo en relación al presente del país y a la proyección del país. El 7,7% confirma además lo que aquí nosotros dijimos cuando Massa asumió. Massa es humo. Toda la gente que está con él es humo, ¿eh? De Mendiguren, Tombolini, Rubinstein, ¿no? Todos han quedado reducidos a la entidad de vende humo. Gente que se creía que se comía los chicos crudos. Gente que se creía que dominaba esto en un tris. Y ahí está. Ahí está el fracaso rotundo que no sorprende a nadie. Esto es lo más impactante además. Porque este es un fracaso anunciado. Lo cual habla de lo que está pasando en la mente de quienes hoy nos gobiernan. Uno les dice, miren que está el iceberg. Y lo que hace esta gente, vamos para el iceberg. Miren que nos hundimos. Y lo que hace esta gente es acelera y vamos para el iceberg. Ya chocamos todos los días, nos estamos hundiendo. Ya el iceberg no es que está a 2 cuadras, ya chocamos. Y aún así, lo que se escucha del gobierno es la nada. ¿De qué se ocupó el gobierno en esta semana? Y de ver cómo le metía miedo a la gente con el tema de Macri, ¿no? Y si viene la derecha. Eso lo hizo Aníbal Fernández. Y porque no tienen para hablar de la realidad. Fíjense que estuvo el gobierno, ¿no? El gobierno estuvo con Aníbal Fernández hablando de si viene la derecha y Kicillof y compañía en ese mustio acto del jueves pasado pidiendo que la Corte Suprema de Justicia se vaya. Una vergüenza. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Realmente, mientras tanto, los intendentes del conurbano no estaban ahí, estaban con Chiquitapia viendo cómo tocaban la Copa del Mundo. Eso marca lo que es la política. Eso marca lo que está pasando dentro del gobierno y marca lo que está pasando en la política. Frente a esto, por supuesto que la frase de Aníbal Fernández impactó fue esta. Puede ver ahora con toda claridad a quiénes contra quiénes van a competir. Y vemos un grupo de gente que tiene cero formación, tienen una belicosidad, una vocación por el agravio, por lastimar, y todo lo que proponen saldría únicamente con represión, no va a salir de otra manera. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Este es Aníbal Fernández. Él sabe que lo que está diciendo es un disparate, es propio de un energúmeno, él lo sabe. Pero se ha transformado en esto, un provocador. Alguien que busca notoriedad. Con algo, por supuesto, de una peligrosidad enorme. Porque lo primero que él tiene que hacer es respetar a los que puedan votar, a los que no piensan como él. No, porque entonces uno tiene que decirle, ¿y ustedes qué van a hacer cuando sean oposición? Ustedes que, digamos, tienen experiencia en incendiar el país, hay que decirle a Aníbal Fernández, ¿no? Y hay que decirle a Aníbal Fernández lo que ya le hemos dicho todos. La sangre el país está regado de sangre de argentinos que mueren todos los días frente a la inutilidad suya, ministro de su gobierno, como consecuencia de la inseguridad nuestra de cada día, ¿no? Y por supuesto como consecuencia de la ineficacia, cada vez hay gente más pobre y hay gente cuya vida corre riesgo por malnutrición, malalimentación y las condiciones de vida. Entonces hay que decirle al gobierno, miren, las calles están regadas de muertes y ustedes no hacen absolutamente nada. Pero esto es Aníbal Fernández, que cuando escucha estas críticas se pone contento. Porque sabe que dice, miren cómo hablan de mí. Esto es lo que está pasando.
Por eso después se sube Agustín Rossi. La historia electoral del país, después también lo vamos a ver con Durán Barba, es muy interesante. Cada gobierno que intentó imponer la política del miedo para mantenerse en el poder, perdió. Perdió Cristina, perdió Macri, y al paso que van, es poco probable que pueda ganar este. Aun cuando la elección no está definida, por supuesto, hasta el último momento. Ahora, lo notable de toda esta circunstancia es el resultado final. Y el resultado final de esta ecuación que representa hoy la política argentina es muy malo, y es muy malo para el sistema democrático. Yo quiero detenerme en esto en el final, porque nosotros tenemos que cuidar la democracia. Y la democracia necesita de la política, pero no de esta política, porque esto que estamos viendo no es política. No es política lo que está haciendo el gobierno, no es política lo que está haciendo Juntos por el Cambio. Eso no es política. La política es otra cosa. Lo que están haciendo es rosca. Nosotros necesitamos política. Tal vez el día que los políticos se dediquen a hacer política, las cosas cambian. Por el momento, lo que vemos es que el Titanic se hunde ya todos los días. Y como siempre digo, el drama es que a bordo del Titanic, los que estamos somos nosotros. Jaime Durán Barba, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Nelson. Muy bien, muchas gracias. El gusto de tenerlo acá. Usted recorre el andarivel político de toda Latinoamérica. ¿Algo que le llame la atención antes de ir en detalle de lo que está pasando con la dirigencia política argentina? Algo semejante a lo que pasa con toda la dirigencia política latinoamericana. Ajá. Están completamente locos. El 90% de los presidentes están fuera de la realidad, el 90% de los políticos también. Y apareció una nueva sociedad que debo confesar que no es la que me gusta. Ajá. Yo tengo una formación muy clásica, estudié filosofía escolástica, abogacía, historia, y vivimos la sociedad del tweet, del internet, de la comunicación inmediata. Totalmente. Que tiene ventajas, pero también lleva a una superficialidad brutal. La gente, cuando yo era pibe, siempre fui muy estudioso, y al ingresar a la política, pues seminarios sobre Carlos Marx, sobre Engels, sobre la Cuarta Internacional, hacían los unos, sobre Maritain, Mounier, los otros. Ahora usted no logra que un pibe lea un texto de más de 150 palabras. Uh-huh. Eso es real. Un cambio fundamental. Ahora, no es lo que a mí me gusta. Yo disfruté leyendo En busca del tiempo perdido, claro, de Marcel Proust. No creo que ahora nadie lea eso. Jaime, ¿por qué la dirigencia política está tan disociada de la realidad? Porque el cambio que vive la sociedad es demasiado vertiginoso. Ajá. Yo siempre he hecho esfuerzos enormes por mantenerme al día. Actualmente estoy viviendo más bien en México. Voy con mucha frecuencia a California, en donde está el hervidero de la nueva ciencia, la nueva tecnología. Y trato de aprender siempre. Yo pienso que quien deja de aprender, deja de vivir. Entonces, así es, tal cual. Yo estudio, me matriculo en cursos, sigo aprendiendo. Y trato de mantenerme al día, pero es tremendamente difícil. El mundo que nació con la inteligencia artificial, la robótica y demás, lleva una locura. Estamos haciendo una investigación ahora con mi equipo sobre qué es lo que a la gente le interesa en Argentina, Brasil y México. ¿Y qué es? Le preguntamos, cuando usted ingresó al internet el último año, ¿qué buscó?
Cualquier cosa. Bueno, juegos, muchísimo. Sexo, menos de lo que yo esperaba. Política, en México 3%, en Argentina 2.8%, en Brasil 2%. Mira. A la gente no le interesa la política. No es el mundo que yo querría. Es lo que hay. Ahora, pero sin duda. es impresionante. Hice un par de preguntas que son interesantes para Argentina. Usted entró al internet del último año. ¿Alguna vez preguntó algo o escuchó la marcha peronista? 2%. 2%. De los argentinos. Ajá. Del conjunto del país. La marcha radical, 0.02%. La internacional comunista, 1.8%. O sea, son cosas del pasado. Cuando usted ve la relación de esas actitudes con la edad, jóvenes ninguno. Son mayores de 60 años los que escuchan la marcha radical peronista o la internacional. Yo me identifico con esa generación. Por Tengo supuesto, 76 sí, años. sí, somos todos de esa. Ahora, pero el mundo Jaime, cambió. es muy interesante poner justo ese marco porque vamos a aplicarlo acá a la Argentina, ¿no? Lo que se ve es una disociación con eso y otros temas. Esta semana fue muy fuerte, el gobierno hablando de cualquier cosa, pero también junto por el cambio hablando de cualquier cosa, que no tenga que ver con esto que representa lo que usted refleja, que es la realidad de lo que vive la gente todos los días, porque los temas van por otro lado, ¿no? El problema en gran parte es generacional. Yo creo que cuando el ministro Aníbal Fernández habla de que va a haber muertos y sangre si es que gana la oposición, el mundo también cambió. Hace 5 años producía miedo, ahora produce risa. No. Es un meme. Entonces, fíjate Sí, lo claro, que dice claro. la actitud de la gente cambió también. Ante la Sí. amenaza, se ríen, porque consideran que el señor no es serio. Está hablando de tonterías. Y eso ocurre frente a muchos temas de la política. Yo tengo mucha amistad con los dirigentes de Juntos para el Cambio, con bastantes de ellos. Pero eso de que se peleen entre ellos, que si el uno es traidor, el otro es traidor, ¿a quién diablos le importa las normas con las que se elige al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? A nadie. Sería un poco ridículo que resuciten la boleta sábana que siempre criticaron. Pero tampoco sería un hecatombe porque a nadie le importa. Son temas que están fuera de la vida de la gente. Es muy notable e importante que usted lo habla con alguno de ellos, nos habla esto, lo habla. Sí, sí, ¿Y sí, qué claro. le dicen? ¿Qué le dicen? Porque es muy claro lo que usted dice, ¿no? Están en otro mundo. Están en otro mundo. Porque la respuesta es, pero fíjate, si fulano me dijo esto, yo tengo que responder. Ajá, La frase tonta esa que siempre se repite, el que calla otorga. ajá. Me han dicho que soy tramposo, sí. Oye, ¿a quién le importa lo que te dijeron? Al 2% de argentinos. Ese 2% ya está decidido, ya va a votar por ti o en contra. Ya están decididos. ¿Qué diablos haces aclarando? Muy En bueno. cambio, hay temas que sí le interesan a la gente. ¿Cuál? Tenemos una equivocación también en eso, los analistas políticos, los periodistas. Decimos seguridad y economía. Sí. Sí. Pero la economía que le interesa a la gente no tiene nada que ver ni con el Fondo Monetario Internacional ni con la inflación. Es de economía del metro cuadrado. Acabo de Del recibir metro cuadrado, de lo que le pasa en su vida. He recibido la información y estoy analizándola de encuestas y de focus. Que dicen, no, para mí lo central es la economía. Bueno, ¿y qué es la economía? Poder llevarle a mi hijo al parque y darle un helado. Ajá. Eso es la economía. La economía Claro. es interesantísimo en los estudios cualitativos. La palabra que más se repite cuando hablan de economía es darme un gustito. Quiero darme un gustito. Comprar una leche de mejor marca. Claro. Comer algo en el asado del fin de semana. Bueno, eso dice del nivel de precariedad también con el cual se está viviendo, ¿no es cierto? No, es el nivel de precariedad con la que vive la especie. Está. Yo Sí. vivo mucho en Estados Unidos, actualmente más en México. Es igual en todos los países. A la gente esas cosas que nos motivaban a los de mayor edad ya no les llega. Exacto. Les llega su vida normal. ¿Cuál es la gran acusación que hacen los chiflados estos que se tomaron al Capitolio
respaldando a El Trump. 6 de enero del 2021. Dicen que los demócratas armaron una red mundial de pedofilia para atacar a Trump. Idea más tonta que esa no existe. Una tontería, pero les mueve. Jaime, ¿se equivocó Macri al bajarse pronto o no? ¿Al qué? ¿Se equivocó Macri al bajarse de cualquier posible candidatura? Mira, objetivamente, yo lo estimo mucho a Macri, lo respeto mucho. Viví los últimos 20 años más bien en Argentina que en otro país del mundo. Yo soy nómade, pero el país en el que más he vivido ha sido acá. Antes estuve 10 años cuando fui estudiante en la década del 70. Pero hay un fenómeno, y cuento 2 o 3 datos concretos. Tengo buena relación con la gente que rodea a Sebastián Piñera en Chile. Ajá. Cuando vino la elección un año antes era claro que Lavín iba a la segunda vuelta por parte de su agrupación. Mi sugerencia fue que no le apoye a Sebastián. Si le apoya, le hunde. Le apoyó a Sebastián y no llegó ni a candidato. Tengo muy buena amistad con Iván Duque, que fue alumno de nuestra universidad en Washington. Colombia. Un señor muy preparado, el presidente colombiano. Hice un estudio y le dije, Iván, tu partido no pasa a la segunda vuelta, de ninguna manera. Y aquel a quien tú apoyes va a perder. Ajá. El Partido Conservador por primera vez en 160 años no pasó a la segunda vuelta. ¿Y eso con Macri qué significa? Y cuando apoyó a Hernández en la segunda vuelta lo hundió. Significa que la gente está votando en contra del pasado. Está votando en contra de los antiguos líderes. Y aquí no hay un criterio de justicia o no justicia. No digo yo que sea justo que tengan esa actitud, ni injusto. Digo que así está. ¿Eso la marca a Cristina? También. Si Cristina participa en la campaña patrocinando a alguien, lo hunde. ¿Quiénes han sido los elegidos en los últimos años? Yo creo que la política comparada es la ciencia que permite que uno pueda avisorar lo que pasa en un país. Los presidentes elegidos. Boric en Chile. Nadie apostaba 10 centavos por él 6 meses antes. Castillo. Nosotros hicimos una encuesta 1 mes y medio antes de la elección. Castillo tenía 3%. Mira. Lasso llegó con 19% como estadista. Ecuador. Le dijimos que no te apoya nadie, ni tu partido, que no te apoye ningún alcalde, ningún diputado, nadie. Asoma vos como una persona que camina por la calle para ganar. Se sentía perdido, tenía 19%. Llegamos a 52%. Si le apoyaban los partidos, perdía. Ahora, es todo un metamensaje para los que están hoy, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, ¿no es cierto? Porque la pregunta es, ¿eso significa que Milei tiene expectativas importantes? Sin duda. Pongo un último ejemplo que me interesa mucho, que es Brasil. Yo amo ese país, he estado ahí, hice la campaña de Marina Silva. Bueno, cuando Lula afronta la primera vuelta, llega con el 48.5% y pasa a la segunda vuelta. Consigue el apoyo de la candidata de derecha, 4%, de Ciro Gómez, 2%, 4 más 6 más 48. Sí, pero ganó por 2 puntos. Ganó 51 a 49. O sea, el apoyo lo perjudicó. Yo tengo muchos amigos de allá, aprecio muchísimo a alguna gente de allá. Guillermo Leal, el dueño de la empresa Natura, que fue binomio de Marina Silva. Mandé el mensaje, que no le apoye nadie. Si no le apoyan, puede llegar a un 52 o 54%. Si le apoyan, puede perder. Porque hay una tendencia en el mundo en contra del establecimiento. Bien, en este contexto, digamos, bueno, está claro lo de Macri. ¿Rodríguez Larreta? Perdón, complemento el tema. Acabo de recibir encuestas que se hacen de gente fiable, porque también hay mucho charlatán haciendo números, dibujando números. La caída de Cristina, Alberto y Massa en el país es enorme, pero en el conurbano caen 10 puntos la semana pasada. No por la bronca con los colectiveros, esta encuesta es anterior, sí por la inflación. Si vemos las cifras objetivas, la inflación en el conurbano rozó el 10%. Y no importa el concepto, pero eso significa que yo, habitante del conurbano, cuando voy a comprar carne puedo comprar menos, cuando compro pan puedo comprar menos. Es mi metro cuadrado a través del que se afecta. Entonces hay un derrumbe muy grande. Ahora, suponer
que porque hay un derrumbe enorme del Frente de Todos, están perdidos, tampoco es cierto. Es un punto muy importante. El peronismo es un movimiento, como todo movimiento, con ventajas y desventajas, que ha gobernado nuestro país desde la década del 40. Sí, sí. De una u otra manera, Así estuvieron detrás de los gobiernos militares. De los últimos 40 años, salvo los de Alfonsín, Macri y un poquito de la Rúa, pero no siempre peronismo. Una experiencia enorme, una maquinaria enorme que está aceitada, es una maquinaria pagada. O sea, todo lo que son los planes y otra serie de elementos hacen que la mitad de la población de Argentina tenga algún beneficio que atribuye al peronismo. Entonces, decir que están muertos es irresponsable. Que sus principales líderes están mal, sí. Pero si se rehacen y si sus adversarios se equivocan, y ellos tienen, pongo cualquier nombre, un nombre como el de Guado de Pedro, que luce nuevo, luce distinto, luce joven, y Cristina no se convierte en la jefe de campaña, pueden tener posibilidad de jugar. O una persona como Scioli, a quien estudiamos muchísimo, fue el quien enfrentó a Macri, que tiene un haber difícil de encontrar entre los políticos. ¿Cuál? Es la bonomía. Ajá. Es un muy buen tipo. La imagen que ustedes detectan es de bonomía. Es un buen tipo. Curioso. Tuvimos siempre una pregunta que nos inquietaba en la campaña de Macri. Si usted imprevistamente sufre un percance y debe encargar sus hijos, ¿a quién le encargaría? ¿A Macri, a Massa o a Scioli? El 80% a Scioli. Mire usted. Macri es inteligente y todo, pero es medio divertido. De pronto asoma una mina, se va. Massa no es confiable. Perfecto. Scioli, en cambio, qué buen tipo. Uno puede decir, es superficial. Muy bien. Pero si ya el elector cree que es una buena persona, le falta un pasito para apoyar. Acompáñeme, vamos a ir hoy en esta noche, vamos a ir a Neuquén, porque ahí se vota mañana, Neuquén, Río Negro, está Javier Lozano, estamos compartiendo con Jaime Durán Barba, también va a interpretar el significado de estas dos provincias que votan mañana. Javier, ¿cómo estás? Bella noche. Hola Nelson, bella noche, saludos a Durán Barba. Les pido por favor si me pueden sacar el retorno, la vuelta, mejor dicho, así no molesta para poder dialogar tranquilos. Contanos cómo están las cosas allí de cara a la elección que mañana vos vas a estar cubriendo junto con Marcos Barroca, tanto en Neuquén como en Río Negro. Bueno, en Neuquén se da la particularidad de que es una provincia que hace 6 décadas viene gobernando el movimiento popular neuquino, que nació de aquella proscripción que tenía por entonces el peronismo, entonces dirigentes peronistas locales, junto a quienes asomaban los 3 hermanos Zapac, dirigentes locales, formaron el movimiento popular neuquino y se terminó transformando en una fuerza hegemónica hasta el día de hoy. Y la particularidad que tiene esta elección es que justamente quienes están mejor posicionados en esta elección son 2 hombres del movimiento popular neuquino. Quienes todo el mundo sabe no se puede reelegir el gobernador Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Kupman va por la sucesión de esta fuerza política provincial y por otra parte Rolo Figueroa, quien fue el primer vicegobernador justamente de Gutiérrez en la primera gobernación, ha formado otra fuerza provincial para disputarle justamente este poder con alianza con radicales y también con algunos dirigentes del PRO. Así que es una elección que, de acuerdo a los sondeos que estamos manejando, viene bastante pareja y bueno, tiene esa particularidad. Un movimiento popular neuquino que, como todo el mundo sabe, siempre trató de ponerse enfrente de los candidatos que tenían referencias con líderes nacionales, defendiendo la territorialidad, pero en este año con la joya de la abuela, con lo que representa ni más ni menos que el yacimiento de Vaca Muerta, que todo el mundo, trata de ver la potencialidad que tiene con la explotación de gas y petróleo. Justamente este fue el eje y el vértice de la campaña del oficialismo provincial, diciendo que acá no queremos que desde Buenos Aires nos vengan a decir qué tenemos que hacer justamente con nuestras riquezas. Y bueno, por eso, por otro lado, otras fuerzas como el Frente de Todos, que tiene como candidato a Ramón Rioseco, que fue intendente de Cutralcó, un hombre que viene del sindicalismo y de los movimientos piqueteros, viene ya un poquito más alejado, y Juntos por el Cambio
que tiene, digamos, la referencia y la marca nacional lleva como candidato a Pablo Servi. Pero también llega aquí la pata de Milei, ¿no? De los libertarios, claro. que se ha referenciado con el periodista Eguía, Carlos Eguía, quien hasta hace unos años tenía alianza con justamente Elisa Carrió. Así que una elección que va a llamar mucho la atención, y aquí cerca, la provincia vecina, la provincia de Río Negro, las cosas están más claras. Por lo pronto vuelve a presentarse Alberto Beretilnec, el actual senador nacional, que ya fue gobernador y aparentemente tendría más allanado el camino. Así que Neuquén, con este electorado que tiene... Sí, permitime un minutito, porque hay varias preguntas que quiero hacer, pero quiero obviamente aprovecharlo a Durán Barba. ¿Le ve el significado de lo que puede tener como, yo diría, no tanto premonitorio, sino como elemento de utilización política para las fuerzas nacionales estas elecciones, en Neuquén y Río Negro? Las elecciones provinciales tienen una lógica muy propia. Conozco bien Río Negro, viví algunos años en Río Negro, en la ciudad de Bariloche. Y Neuquén ha tenido un enorme cambio por Vaca Muerta, que ha producido una inmigración de personas que van en busca de la riqueza eventual del yacimiento. Ambas provincias tienen una dinámica muy local. Yo no creo que lo que ocurra en una u otra permite avisorar lo que pasa en el país, ni puede ser utilizada mucho por el país tampoco. Volvamos a lo que decíamos hace un rato. La gente está poco preocupada por la política. En estos estudios que estamos haciendo sobre qué piensa la gente, mucho más que por la política están preocupados por la inteligencia artificial. Notable. Hay más gente que se mete a ver cómo es esto de la inteligencia. ¿Puedo usarlo? ¿No puedo usarlo? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Ese es un tema de conversación. ¿Qué pasa en Neuquén? Ahora, está interesante esto, porque por supuesto los neuquinos van a votar, pero usted sabe que hay toda una expectativa, sí, en cuanto al uso político de cada una de las fuerzas. Usted lo ve, el otro día hubo elecciones en La Falda, viajaron Rodríguez Larreta, esto y demás, ¿no es cierto? Es decir, la política hace una lectura diferente, ¿no? Diciendo, bueno, mañana si ganamos, no le extrañe que si mañana gana alguno de los candidatos que favorece algún elemento o alguno de las dos coaliciones, alguno querrá subirse a esto, ¿no? A los políticos les gusta mucho ese deporte que impacta a un 10% de la población, que está todo decidido, y al 90% le importa un rábano lo que dicen los políticos y lo que pasa con esas elecciones. No impacta nada. Nelson, hay algo real en Argentina y en América Latina. La gente está angustiada. Usted es médico. Claramente lo vemos. Y usted siempre habló de David Owen, del síndrome de Ubris, de los elementos psicológicos de la política. La gente está angustiada. La gente siente, como decía algún poeta nadaísta, que no hay suficiente lugar en el mundo para el mundo. Y frente a eso asoma un candidato que dice que ha ganado un amigo de él en una provincia. Les importa un rábano. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? ¿Qué está angustiando a la gente? Y lo que nosotros decimos siempre, ¿qué es lo que le quita el sueño a la mayoría de los argentinos? Correcto. Eso es lo que hay que saber. Bueno, ¿no? Porque obviamente esto marca el contraste entre además lo que usted marca, señala, y lo que recién estaba indicando Javier, ¿no? Es decir, bueno, acá están viendo a ver cómo se posiciona el referente de Milei y el referente de Juntos por el Cambio. Ahí se espera algún elemento, alguna presencia nacional, tanto allí como en Río Negro, de lo que ustedes han podido determinar o averiguar, Javier. Estuvo en los últimos días, antes de los cierres de campaña, Elisa Carrió, por ejemplo, titular de la coalición cívica, apoyando a Servi, al Pablo Servi, que es un dirigente de Evolución Radical, que se referencia, digamos, con el senador Martín Lustó dentro del radicalismo. También, recién cuando se escuchaba hablar ustedes, Rolando Figueroa, que es actual diputado nacional neuquino y ex vicegobernador de la provincia, estuvo reunido hace unos 15 días o un poco más, con Mauricio Macri en Villa Langostura, en la residencia de Cumelena. Así que esos apoyos nacionales cayeron mal al poder provincial, diciéndole que Figueroa era un traidor. Bueno, subió mucho de tono la campaña, así que vamos a ver esta pulseada entre Figueroa y Koopman, a ver mañana qué pasa, pero bueno, por lo pronto las encuestas y los sondeos daban una paridad de fuerzas importante, así que por supuesto que el tema del movimiento popular neuquino es una fuerza hegemónica de muchos años aquí. Incluso ya había algunos desafíos. Nelson, vos recordarás lo que representó los 3
gobiernos de Jorge Sovich, quien se enfrentó a los Zapac en su momento, que empezó siendo gobernador de Carlos Menem y terminó en 2007 con esa tragedia que fue la represión a los docentes en la Ruta Nacional 22, donde murió el maestro Carlos Fuentealba. Eso fue el fin político de Carlos Sovich, más allá de que es un hombre hoy de 80 años, ya está prácticamente retirado. Pero bueno, en su momento Sovich fue un hombre muy fuerte en esta provincia, obviamente del movimiento popular neuquino, y que terminó primero enfrentado con los Zapac, con el senador con Elías, con Felipe Zapac, con estos hombres que son de la cuenca petrolera, de Cutralcó, de Zapala. Así que bueno, tiene esa importancia, a ver si el movimiento popular neuquino puede seguir manteniendo la hegemonía en esta provincia patagónica. Perfecto, ya seguimos contigo. Le quiero decir lo que está pasando, ¿no es cierto? Usted, además, siempre está interesante escucharlo, pero los que están con las antenas electorales están diciendo: Nelson, preguntale a Durán Barba, ¿Bullrich o Larreta? Ambos son dos buenos precandidatos, ambos tienen sus méritos y sus defectos. Creo que Horacio tiene a su favor algo que ha ayudado a algunos presidentes de América Latina. Yo siempre voy al estudio comparado que me ilumina un poco. Petro es un exalcalde de Bogotá. AMLO es un exalcalde de México. Los dos grandes competidores para reemplazar a AMLO en México son Claudia Sheinbaum, la actual alcalde de México, y Marcelo Ebrard, el gran alcalde que tuvo México, que fue declarado el mejor alcalde del mundo. Son alcaldes. ¿Por qué? Porque en medio de esta actitud de despecho hacia la política, los alcaldes tienen la oportunidad de hacer cosas que la gente ve. Y claro, AMLO fue un gran alcalde de México. Yo estuve ahí mucho tiempo. Marcelo, un alcalde espectacular, con una sensibilidad. La gente dice ahora, este puede ser presidente porque me demostró que servía para algo. Los políticos que tradicionalmente salían más bien del Parlamento hacia la presidencia, ya no existen. El Parlamento es una moledora de carne en la que el que es legislador queda destruido, porque no tiene oportunidad de demostrar en la práctica. En la práctica es el metro cuadrado y el día a día que sirve para algo. Da un discurso por los principios, no llega. Entonces, eso tiene Horacio a su favor. Patricia, yo creo que fue una ministra valiente, enfrentó bien el tema de los llamados mapuches del sur, que no son tales, que son un curro más de los que tenemos en nuestro país, pero ella tuvo firmeza para enfrentar eso, el caso Maldonado y demás. Creo que en su combate a la droga, que es tal vez el principal flagelo del continente, fue valiente y supo hacer bien las cosas. Eso la gente le reconoce. Entonces son dos buenos candidatos. ¿Cuál de ellos ganará? Depende de cómo hagan la campaña y depende de a cuál le apoye Mauricio. Ajá. El apoyo de Mauricio Macri va a ser le hunde importante. al que le apoye. Hunde a quien apoya. Claro. Si no le apoya a Patricia, Patricia tiene chance. Si se convierte ella en la Alberta Bullrich del nuevo de Macri, pierde. Notable. Javier, ¿qué? Perdón que siempre salgo con cosas que son poco convencionales. No, bueno. Pero es la experiencia del trabajo mío. Lo invitamos, además usted lo está diciendo, basado, después se verá si eso se compró o no, tiene que ver con lo que hace usted en su trabajo. Javier, ¿qué nivel de asistencia se espera mañana de público? Porque eso también es un termómetro de lo que vaya a pasar con la política en relación de todo esto que estamos hablando con Durán Barba. Históricamente la provincia de Neuquén ha votado el 70% del padrón. No creemos que sea diferente en una de la primera elección ejecutiva de este año, el calendario electoral muy movido, donde muchas provincias han decidido desdoblar. Aquí no hubo paso para las elecciones provinciales. Mañana se elige gobernador y vice, se eligen intendentes, 14 intendencias, no todas, sino 14 intendencias, y legisladores, 35 legisladores provinciales. Sí se va a la paso nacional el 13 de agosto para elegir obviamente candidatos presidenciales y diputados nacionales, y la particularidad de mañana importante es que se vota con boleta electrónica, es decir, un sistema muy similar al de la ciudad de Buenos Aires, es decir, los 640.000 electores que están habilitados pueden pulsar la pantalla táctil, va a salir
una boleta impresa, se mete en un sobre y se vota en la urna, muy similar a lo que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué quiere decir esto? En la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir esto que mañana el escrutinio va a estar muy rápido. Se calcula que alrededor de las 20 horas ya se va a saber quién es el nuevo gobernador neuquino. Es un dato importante. Ahora vuelvo para consultarte algo sobre Río Negro. Y la disputa Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, ¿usted le ve alguna viabilidad? Y cualquiera de los dos candidatos están en el horno. Yo no tengo pasiones, no soy anti-kirchnerista ni kirchnerista, trato de ser objetivo. Este gobierno ha sido un desastre, objetivamente. Tomemos cifras, no simples deseos. Es la inflación más descomunal que hemos tenido en los últimos años. La pobreza ha crecido. Ha sido una cosa que mis maestros en la escolástica decían, una contradictio in terminis, populismo sin plata. Entonces, cuando tenemos un populismo que se caracteriza por regalar cosas, regalar dinero, y no tiene plata, se produce la hecatombe que se produce. En mi columna del periódico Perfil defendí en cuanto asumió Massa, que sería un fracaso su gestión. No creo que Massa no sea capaz, no. Creo que ha hecho un buen trabajo. El Fondo Monetario Internacional ha sido mucho más piadoso con este gobierno que con Macri. Así es. Le ha dado más plata que a Macri. Tiene muy buenos lobistas en Estados Unidos. Le ayuda mucho el senador Rubio, que pertenece a la extrema derecha republicana, que le apoya a Sergio. No lo digo como crítica, lo digo como descripción. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que un gobierno en el que la presidente quiere ir hacia la izquierda, hacia estadistas como Maduro y Ortega, y el otro presidente que es Massa quiere ir a la derecha con el Fondo Monetario Internacional, es un coche que se despedaza. ¿A Massa lo ve como candidato usted? No como un candidato exitoso. Yo creo que él es una persona inteligente. Decía que llegaría al 3% de inflación para aspirar a la presidencia. Sí. La noticia de ayer fue 7.7%. Es una inflación descomunal que tiende a acelerarse, porque en año electoral la inflación no tiende a detenerse, sino que se incrementa. También por la demagogia de los políticos. Yo no veo que Sergio tenga ninguna posibilidad. Javier, precisamente algo de lo que mencionó recién Durán Barba, ¿el tema mapuche tiene alguna presencia electoral en lo que vaya a ser lo que pase ahí al lado en Río Negro, de lo que ustedes están viendo con Marcos Barroca? Y la tensión que genera sobre todo los pedidos, las reivindicaciones de tierras ancestrales, justamente muy cerca de lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, así que esas tensiones que se vieron principalmente en Río Negro, en Villa Mascardi, bueno, también se traslada acá en menor medida, por lo que significa los territorios que están reivindicando, pero hay otra tolerancia, incluso ya hubo acercamientos del gobierno neuquino con estas comunidades que están pidiendo territorios, pero bueno, sí, siempre el conflicto mapuche en la Patagonia tiene incidencia, pero es distinto a la violencia que se vivió en los últimos años en la provincia vecina, en la provincia de Río Negro. Perfecto. Javier, en este contexto, allí, de lo que ustedes sepan, ¿no? ¿Se espera presencia en Río Negro de autoridades nacionales si es que el oficialismo ganare? En Río Negro. En Río Negro, sí. Bueno, no, nosotros sabemos que las diferencias que está llevando adelante el oficialismo hoy al frente de la gobernadora Ravela Carreras, en este caso va a volver, ustedes recordarán la circunstancia en la que fue gobernador Alberto Beretilnec, el asesinato de Soria. Tuvo que asumir en 2012 cuando la mujer de Soria, Susana Feidós, lo asesinó, así que en esa conmoción que generó un hombre fuerte como Carlos Soria al frente del Ejecutivo, había asumido pocos días antes la gobernación, eso regeneró todo el mapa político local y se consolidó. Juntos Somos Río Negro, creemos que sin mucha
posibilidades de la oposición provincial de arrebatarle el poder. Pero por cierto que ese hecho ocurrido en 2012 fue conmocionante para la provincia patagónica y se cree que Beretilnec ahora va a retomar el poder. Perfecto, es importante esto porque ahí Río Negro, que lo conocemos bien, está dividido, una cosa es toda la zona cordillerana, otra cosa es la zona de Viedma y demás. Obviamente la zona cordillerana ha estado muy afectada por el tema mapuche, ¿no? Cosa que había generado críticas inclusive para el accionar de la gobernadora. Javier, en este sentido también, insisto, contaste lo que estaba pasando en Neuquén, porque el tema de la cantidad de votantes marca una temperatura social. ¿Qué se espera en Río Negro en cuanto a afluencia de votantes? No han habido grandes diferencias con respecto a la participación histórica que tuvieron estas dos comunidades patagónicas. Se calcula que mañana, con toda la expectativa de lo que representa este año electoral, abriendo el calendario en elecciones ejecutivas. Tengamos en cuenta que la primera elección fue hace un mes y medio en la provincia de La Pampa con las PASO, donde se impuso el candidato radical Martín Berongaray, hijo del ex senador Antonio Pacheco Berongaray. Bueno, esa elección pampeana abrió la puerta desafiando esta fuerza política, lo que es el poder peronista en la provincia de tantos años en la provincia de La Pampa, pero fue una elección PASO, una elección primaria. Acá mañana la expectativa es que se definan las fuerzas, las elecciones ejecutivas tanto en Río Negro como en Neuquén, así que se calcula que la participación ciudadana va a ser alta. Perfecto, no te vayas que tengo una pregunta más. Durán Barba, Milei. Milei objetivamente tiene su espacio. Si los otros se equivocan, puede ganar. Puede ganar. Sí. Él en segunda vuelta sería un adversario sumamente peligroso para cualquier otro. Pero miremos dos o tres características suyas. ¿Qué es lo que le da fuerza? Ante todo, ser distinto. No hay duda de que la gente ha votado en todos los países por alguien distinto al presidente en funciones y a los políticos de siempre. Y Milei luce distinto. Si usted le ve sus actitudes, su lenguaje corporal. Por otro lado, tiene una oferta de campaña que es semejante a la de otros líderes populistas. Voy a dinamitar todo. Voy a dinamitar el Banco Central, voy a cambiar radicalmente el país, pero nunca dice voy a afectar a seres humanos. Eso no lo oye usted nunca. Eso les oye a algunos economistas serios, liberales, que dicen vamos a dejar en la calle a 1 millón de ñoquis, vamos a subir las tarifas, vamos a llegar a una etapa en que el país se muera de hambre para pensar en el futuro. En la sociedad actual nadie quiere morirse de hambre para ahorrar para el futuro. La gente no quiere ahorrar. Usted vio cuando hubo el Mundial de Fútbol, jóvenes parejas que gastaban lo que habían ahorrado para comprarse un departamentico yéndose a ver el fútbol. Es la mentalidad contemporánea, búsqueda de placer inmediato y poco interés en ahorrar pensando en el futuro. Eso pasa aquí, en Francia, en México, en todo lado. Entonces, una propuesta de los liberales, por ponerle algún nombre, que sea con nuestro triunfo, usted va a sufrir 2 años, vamos a subir las tarifas, vamos a dejarle sin empleo, vamos a quitarle lo poco que le queda después del desastre de los Fernández, para que dentro de unos años el país funcione. La inmensa mayoría le va a decir no, simplemente no, porque la gente no está para eso. Cuando yo estudié filosofía escolástica en el convento de los jesuitas, muchos de mis compañeros usaban cilicios. Claro, ya las no. cosas para torturarse por los pecados. Ahora, si alguien se pone un cilicio, va al psicólogo. Sí, claro, totalmente. Está chiflado. Totalmente. Milei lo que ofrece es una utopía vacía, que no afecta en realidad a nadie. Claro. Yo le he visto varias veces, dice, no se preocupe, no voy a afectar a nadie. Esto lo van a pagar los políticos. Acá está, ¿eh? Muy bien. ¿Y cómo pagan los políticos la crisis? Tengo pregunta final para Javier. Javier, la última, la gente. ¿Y la gente cómo está? ¿Está interesada? Digamos, ahí ¿forma parte de algo que le genera expectativa esta votación o es un trámite más?
Nelson, ni bien aterrizamos hoy temprano aquí en la ciudad de Neuquén, te puedo decir que a lo que se acostumbraba en anteriores campañas electorales no se ve mucha cartelería, ni pintadas, ni pasacalles, así que se ve un pulso normal, es una noche fresca acá en Neuquén y se ve que la gente está saliendo a cenar. Por supuesto, cuando nos ven a periodistas de medios nacionales nos preguntan a ver si tenemos algún tipo de algún tipo de información, pero bueno, es un día normal y bueno, la expectativa, por cierto, la vamos a empezar a pulsar mañana a las 8 cuando se abran los comicios. Perfecto, Javier, estupendo como siempre, seguiremos mañana tu trabajo junto con Marcos Barroca, la cobertura de TN. Muchas gracias. Saludos, Nelson. Tengo un minuto final, pero su visión de si la dirigencia política tendrá la capacidad de entender la gravedad de los problemas del país para modificar su conducta en consecuencia. ¿Usted qué diría? Más que la gravedad de los problemas del país, diría para entender la mente de la gente. Esta gente que cambió, no es la gente de hace 10 años. Hay una nueva sociedad a la que hay que comprender, a la que hay que estudiar. Desgraciadamente la sociedad del Internet nos lleva a la superficialidad, a no pensar, hagamos las cosas ya. Mañana tomamos 10 medidas, le pregunta a la inteligencia artificial qué medidas hay que tomar para que Argentina funcione, las tome una semana y Argentina se convierta en Suiza. Es la mentalidad tonta del Internet. Yo creo que más que nunca es necesario pensar, más que nunca es necesario estudiar la historia argentina. No es que mañana llega un presidente y hace lo que le da la gana. Este es un país que tiene instituciones, un movimiento obrero con defectos, con méritos, con lo que usted quiera, pero existe. Correcto. Hay un entramado social complejo que hay que comprender. Volviendo a lo de las provincias, me decía usted, ¿qué impacto va a tener el triunfo de unos u otros de Neuquén y en Río Negro? Yo le respondería con una pregunta que hacemos siempre a los políticos. Y con esto ¿Cuántos porteños ahora, a las 2 de la mañana, se despertarán y dirán, no puedo dormir porque no sé quién ganó en Río Negro? Seguramente. Nadie. Durán Barba, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Ya seguimos. Bueno, decía, voló esta noche intensa aquí en El Corresponsal. Ya está Gustavo Tubio, lo veo a Pablo Brunetto, a Sofía Kotler, a Marina Fernández, a Fernando Vigo, así que la continuidad noticiosa aquí en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Los espero el próximo sábado acá en El Corresponsal, a las 21. Bella noche, sigan con nosotros.